Hola, muy buenas tardes en este lunes 18 de enero del 2021. Desde Foro Constituyente UDEC les damos la más cordial bienvenida a la segunda semana de nuestro ciclo de conversatorios Soñar, Pensar y Crear una nueva Constitución desde Biobío y Ñuble. Soy Jimena Goché, académica y coordinadora de Foro Constituyente UDEC. Esta es una iniciativa, como ya lo hemos difundido en las redes sociales universitarias, que nace con el fin de poner la Universidad de Concepción, su conocimiento, nuestros recursos a disposición de este proceso histórico, inédito y único que vive nuestro país. Esta es tal vez nuestra primera actividad en vinculación, como ha sido la participación en el marco de la TEA tradicional, Escuela de Verano de la Universidad de Concepción, que en razón de la pandemia estamos compartiendo de esta manera, pero no por eso con menos ganas o con menos actividades de lo que es tradicional. Tal vez extrañaremos nuestras clásicas participaciones y caminatas en el foro, pero les invitamos a que acompañen a esta actividad de foro constituyente durante esta segunda semana. La primera semana tuvimos conversaciones muy interesantes sobre ciencia, sobre territorio y ciudades, sobre microemprendimientos y también sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso constituyente. Hoy vamos a comenzar esta semana hablando de participación con estupendos e interesantes y diversos invitadas, invitados que nos va a presentar la profesora Violeta Montero, quien será nuestra anfitriona. También durante la semana, mañana vamos a hablar de medio ambiente y sostenibilidad. El día miércoles sobre interculturalidad, sin duda uno de los tremendos desafíos que viene, todos en realidad, para este proceso constituyente. Y el jueves cerraremos este ciclo hablando de la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución. Les invitamos entonces también a que visiten nuestro sitio foroconstituyente.udec.cl, donde encontrarán información, recursos, encuestas de participación, porque queremos que este sea una plataforma y una iniciativa universitaria vinculada a nuestra comunidad en que ustedes puedan informarnos qué temas les interesa, qué quieren que trabajemos con ustedes y por supuesto también proponernos ideas. Les invitamos entonces a que participen con nosotros en esta semana. Agradezco muy especialmente a nombre de Foro Constituyente a cada una y cada uno de los panelistas que nos han acompañado y lo harán también esta semana, a las profesoras y profesores de Foro Constituyente que estarán de anfitriones y a cada una entonces de las personas que nos acompañan. Entonces dejo a la profesora Violeta, quien será nuestra anfitriona. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Jimena y muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan y particularmente en esta tarde a quienes nos acompañan como panelistas. Efectivamente, con esta actividad nos sumamos al ciclo de discusiones, de conversatorios tan interesantes que hemos tenido en este grupo diverso, cierto, heterogéneo en disciplinas y en orientaciones también que es Foro Constituyente. Hoy día vamos a conversar de un tema que sin duda es un tema muy relevante que desde el estallido social y desde antes incluso ha copado la agenda pública porque efectivamente significa cuestionarnos las formas tradicionales de toma de decisión del Estado, esas formas que uno diría más jerárquicas o cerradas, y significa pensar nuevas dinámicas de relación entre el Estado y la sociedad, nuevas formas de relación y de apertura para la gestión de los asuntos públicos. En ese sentido, ¿cierto? El foro o el tema que queremos trabajar en esta tarde es sobre participación ciudadana y nueva constitución. Para esta actividad tenemos tremendos invitados que voy a presentar en términos generales y que luego, por supuesto, cada uno de ellos va a poder contar más de su trayectoria, de sus intereses y de sus visiones. Presento en primer lugar a Catalina Tacone. Ella es directora ejecutiva de la corporación Motum, es coordinadora general de Tremendas, y también es una persona que ha trabajado y ha aportado mucho desde organizaciones juveniles, con una mirada, cierto, de apoyo y de empuje a la infancia, a las juventudes, y que nos va a compartir su experiencia y su visión. Hola, Catalina, ¿estás por ahí para saludarte, que te conozcan al momento que vayas a ir? Sí, hola, muchas gracias Violeta por la introducción y feliz de participar de este foro y espero que la conversación ahí sea bastante divertida y bien nutritiva tanto para mí
como para todos nosotros y los que están escuchando. Eso esperamos y confiamos. Gracias, Catalina, por acompañarnos. En segundo lugar, les quiero presentar a Peter Sharp. Peter Sharp es consultor de la CEPAL en Gobierno Abierto, es profesor del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción, somos colegas en el Magíster, y él se presenta además como un obrero del Gobierno Abierto. Así que bueno, le damos la bienvenida a Peter. Muchas gracias, Peter, por acompañarnos. Está por ahí, pero no activa el micrófono, así que luego lo escuchamos, Peter. Si no, Ahora ahí- sí, ahora sí, para dar la bienvenida y el saludo. muchísimas gracias, Violeta, y aprovecho también de agradecer a Jimena Coché, que inauguró este foro, y a Soledad, que está en los controles. Muy contento de estar en esta conversación, como decía Catalina, y compartir también con Marcela y con Gustavo esta suerte de conversación a la hora de 11, para todos y todas. Eso, cierto. Interesante además discutir en la escuela de verano esta tradicional actividad que, como bien decía Jimena en su presentación, este año nos toca virtual, pero que igualmente aprovechamos en una tarde de calor. Y más calor en San Nicolás. Así que saludamos ahora a Marcela Leal, quien es dirigente social. Ella es vicepresidenta, a ver si lo corrijo bien, no, es presidenta, perdón, te estaba cambiando el cargo, Marcela. Ella es presidenta de la Asociación de Consejeros de la Sociedad Civil de Ñuble, es una dirigente social, tuve la suerte de conocer hace años y con un tremendo y siempre constante interés en hablar de participación ciudadana, en discutir de estos temas. Marcela se presenta además como monitora local por la gobernanza del agua, porque es uno de los temas que sobre todo desde la región de Ñuble le interesa y es importante que discutamos. Marcela, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la oportunidad de estar con tanta autoridad de participación ciudadana y de educación que me, me enorgullece de estar junto con ustedes y agradecida. Muchas gracias, Marcela, por aceptar y por estar aquí sin duda en esta tarde, ¿no? Y por último les quiero presentar a Gustavo Ruiz. Gustavo Ruiz es licenciado en Estudios Internacionales de Venezuela. Él es magíster en Política y Gobierno y bueno, lo hemos invitado porque cuando conocí a Gustavo y además en su trayectoria, él ha llegado de migrante a nuestra ciudad, a Concepción, y ha vivido desde agrupaciones migrantes, no solo por su experiencia, sino también por todos sus amigos y redes que se han ido formando, una visión, ha tenido una visión y una perspectiva de las dificultades, de los desafíos, de lo importante que es pensar en participación ciudadana desde esa mirada. Así que, hola Gustavo, mucho gusto también en recibirte. Hola Violeta, bueno, me siento súper halagado y privilegiado de estar aquí con todos ustedes. De verdad, tremendos panelistas hay aquí, así que muchísimo éxito. Esperamos que esta sea una reunión bastante productiva y se puedan sacar unas conclusiones que tengan algún efecto, ¿no? En definitiva, en este nuevo proceso que afronta Chile, que definitivamente es una gran oportunidad. Sobre todo para nosotros los migrantes, que este país se convierta en una sociedad de acogida y con una nueva realidad multiétnica que logre una sociedad intercultural, pues. Así es, Gustavo. Y mira, partamos por Gustavo, ya que tiene el micrófono abierto. Les voy a contar a quienes nos escuchan entonces cómo vamos a dirigir esta conversación. No estamos de acuerdo con los colegas aquí que nos acompañan y más que una presentación por cada uno, ya que es una tarde de conversación, lo que vamos a hacer es conversar en torno a tres grandes temas o en tres grandes momentos. Primero, pedirles a nuestros panelistas una visión respecto de lo que entienden conceptualmente por participación ciudadana, de qué hablamos cuando hablamos de participación ciudadana. En segundo momento, ¿qué opinan respecto de dónde deberíamos incluir la participación ciudadana? Gustavo ya nos anticipaba alguna mirada, ¿cierto? Debemos incluirla, decía él, en términos generales para pensar en una sociedad más inclusiva, ¿cierto? Intercultural también, que se vincula con un próximo conversatorio. Introducías un poco esa idea. Y en último lugar, les quisiera pedir cosas bien prácticas, concretas, desde el mundo migrante, desde las juventudes, ¿cierto? Desde los servicios públicos, desde los dirigentes sociales. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pensando en el debate constitucional y en los desafíos también de políticas públicas. Eso entonces, invitar a quienes están participando que puedan seguir esta reflexión y por supuesto, si desean hacer preguntas, las pueden ir escribiendo en Facebook Live y se las podemos ir compartiendo a los panelistas en términos más concretos. Bien.
Gustavo, entonces, para partir, ¿qué opinas? ¿Cómo entendemos participación ciudadana? ¿De qué estamos hablando cuando Bien, sí. decimos esto? Yo quiero principalmente referirme al tema de la migración, ¿no? Porque la complejidad de la migración y sus efectos e implicancias para los países y las comunidades de origen, tránsito, destino, requieren políticas integrales claras y legitimizadas, sobre todo para poderlas gestionar adecuadamente y obtener de la migración resultados beneficiosos. De hecho, la migración se convierte en un problema es cuando no se aborda. Y es un punto bien importante resaltar, es la situación que viven muchos migrantes, es la vulnerabilidad a sufrir violaciones y abusos, en donde se exige por parte de los migrantes como activistas o agrupaciones sociales que las políticas migratorias tengan un enfoque centrado en las personas como sujeto de derecho, que se reconozcan y promuevan activamente sus derechos. Entonces, podríamos decir allí que este es el principal involucramiento activo de los ciudadanos migrantes en los procesos, especialmente migratorios, de la toma de decisiones públicas, que tienen repercusiones en su vida. Así yo analizo, ¿no?, de cuál es el primer involucramiento activo que tienen los migrantes en una sociedad. Es el reclamar sus derechos, su documentación, por ejemplo, su visación, su regularidad en el país. Domésticamente en Chile, la población es de 7,8% de inmigrantes y eso es más o menos un 1,5 millones de extranjeros residentes en el país. Es decir, esto se ha convertido en un tema relevante para la agenda del gobierno, sobre todo a partir del 2018, cuando el número de migrantes se incrementa en el país y especialmente los que provienen de Venezuela. La migración definitivamente ha abrumado la agenda política del país y además el servicio público. Entonces, en materia de participación ciudadana es importante destacar que para los migrantes es muy difícil estar activamente en los asuntos ciudadanos, debido, entre otros elementos, a la escasa posibilidad de hacer vida plena en la sociedad chilena, debido a ciertos problemas, como lo dije anteriormente, con sus problemas, por ejemplo. Es decir, cuando al extranjero tú no le das, no le entregas sus derechos, pues, escasamente podrá tener responsabilidades con su comunidad. Y es importante allí que se les reconozca de alguna forma estos derechos. La mayor parte de los migrantes no votan, no pueden participar en las cuentas públicas, no pueden hacer observaciones en las vidas políticas estatales, ni tienen mayor incidente en los organismos públicos. Claro, esto sería también una afirmación bastante estrecha y cerrada porque tampoco es así. Aquí hay ciudadanos migrantes que se han agrupado en asociaciones y han podido incidir en debates públicos y han podido incidir en la agenda como conglomerados migrantes. Entonces, esa es la idea, ¿no? Estos ciudadanos lo que básicamente exigen, por un lado, es reclamar sus derechos y poder regularizarse en el país, de manera que se puedan insertar mayor o activamente en la participación ciudadana. Es muy interesante, Gustavo, lo que tú planteas, porque en el fondo lo que tú dices es la posibilidad de hacer vida plena en la sociedad. Esa es una perspectiva que efectivamente, ¿cierto?, desde los derechos se pueda reconocer esta experiencia de ser migrante, incluirse dentro del ejercicio ciudadano y nos releva, nos ayudas a entender un poco esas dificultades. Vamos a volver a esa conversación y te invito a escuchar ahora esa experiencia desde los dirigentes sociales. Marcela, ¿cómo ves tú este concepto de participación ciudadana? ¿Qué te parece, cierto? ¿Qué es la participación ciudadana? ¿Cómo lo entendemos desde la experiencia y la perspectiva de los dirigentes sociales? Desde lo local, en el caso, ¿no? Desde los territorios. Sí, bueno, como participación ciudadana, nosotros como consejeros de la sociedad civil, que de los municipios, nosotros participamos, tenemos ciertas obligaciones, participar en la cuenta pública, hay varios mecanismos y herramientas de participación. Lamentablemente este año, desde finales de 2019 y todo el 2020, muchos de los consejeros no hemos podido ejercer nuestras funciones y hemos tratado principalmente de poder aprovechar de ir educando a
a todo tipo de dirigentes durante este periodo. Y ahí hemos verificado la dificultad que hay de conexiones, por lo tanto, la participación prácticamente ha sido nula. Sobre todo hemos tratado de a través de los propios municipios solicitar las posibilidades de poder conectar o cómo conectarnos a los más aislados que somos, principalmente, por ejemplo, acá en la región de Ñuble somos casi la mayoría de los sectores rurales. Los dirigentes tenemos toda la buena intención de trabajar, de participar, pero esto nos dio como un golpe bajo en cuanto a la participación. Hemos hecho talleres, claro, al final de cuentas son las mismas personas las que participan y cada vez nos vamos cerrando más y no podemos llegar a los sectores más vulnerables, a los dirigentes. Justamente hemos tratado de ubicar a los migrantes, a los jóvenes, a los pueblos indígenas, para poder tratar de entregarles las informaciones que era de este proceso que se venía, primero del plebiscito, tratar de llegar a todos entregando la información de lo que es la participación y la importancia que era en este momento de que todos pudieran participar. Y ahora estamos en la etapa de tratar de conseguir llegar también al máximo de personas y dirigentes, consejeros de la sociedad civil, educándolos para este proceso que viene, que es de la participación, tratar de abrir estos diálogos, de participar, recoger insumos para poderle entregar a los constituyentes. Entonces ha sido un trabajo difícil. No ha sido nada fácil, la verdad. Compleja la pandemia, pero tú te refieres, Sí. Marcela, a un tema que seguramente, no sé si en el caso de Gustavo, Catalina, ¿cierto? Que es un tema que regula bastante la participación de lo local, que es la ley 20.500, ¿cierto? Y la ley 20.500, que es un instrumento que, si bien tiene límites y que ha sido discutida y que ha sido cuestionada también por la Comisión de Participación Ciudadana hace algunos años, pero también de los dirigentes sociales, de algún modo es el marco que regula, ¿cierto?, la participación desde lo local. Y ahí, entonces, lo que tú me relatas es que han habido sin duda dificultades y nuevos escenarios que se nos presentan y que vamos a seguir viendo como desafío también, ¿no? Para pensar Claro. la participación ciudadana ahora en este momento constituyente y en relación a los cambios de gobernanza seguramente a nivel local. Tenemos ahí escenarios interesantes. Vamos a seguir en esa discusión y escuchemos a Catalina, a ver qué opina desde los jóvenes, Catalina, desde las agrupaciones juveniles. ¿Cómo entiendes la participación? ¿Cómo la promueven desde las agrupaciones juveniles? ¿Cómo la entienden? Yo creo que participación ciudadana lo veo más como un derecho y un rol que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas también. Y igual quería tocar un punto de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre si bien represento a los jóvenes, también estoy en cierta forma más cercana a quienes son niños, niñas, y quienes no tienen la calidad de ser ciudadano o ciudadana. Y si bien no tienen esa calidad, también juegan un rol importante dentro de la sociedad, igual conforman a la sociedad y también tienen un derecho a ser escuchados, ser escuchadas, y también tienen un derecho a influir en la toma de decisiones que les va a influir tanto en sus vidas, tanto en el presente como en su futuro. Entonces, creo que eso igual es un punto importante a considerar dentro de la participación ciudadana. Si bien no estamos hablando de ciudadanos o ciudadanas como tales, como que no tienen la calidad de ciudadanos, sí juegan un rol importante en la sociedad. Y siguiendo esa línea, yo creo que la participación ciudadana también va en ser conscientes, saber cuáles son nuestros derechos, qué es lo en qué es lo que nosotros podemos influir y qué es lo que también nos afecta. Porque si bien no tenemos conocimiento de ninguna de esas cosas, ¿cómo vamos a participar en cosas que no sabemos? No sabemos cómo nos influyen, no sabemos cómo nosotros podemos influir en esas cosas. Entonces, en esa toma de decisiones creo que es importante, como desde la sociedad civil juvenil,
es importante impulsar, es importante fomentar este interés por participar de nuestra sociedad dentro de como la construcción de nuestra sociedad en los jóvenes, como partir desde los jóvenes y como fomentando este interés y impulsándolos a que sean parte, de las cosas que están sucediendo, sean parte de las soluciones a las problemáticas que les van a afectar tanto en el presente como en el futuro. Yo creo que también en las organizaciones juveniles se concentra un gran número de jóvenes que son agentes de cambio, que quieren cambios, que identifican problemáticas en su entorno, que son conscientes de su entorno, y que también no solamente quedan como en esto del individualismo, de pensar en el uno, que si bien no es completamente, no es algo malo, yo creo, por lo menos desde mi perspectiva, pensar de forma individual está bien, pero también hay que pensar en un nosotros, pues eso creo. Creo que es importante pensar en un nosotros, pensar en que formamos parte de una comunidad que conforma comunidades, macrocomunidades, como que la familia es una comunidad, pero también existen comunidades donde, no sé, la misma ciudad o la misma región o el mismo país, y hay que entender que nosotros somos una parte, formamos parte de este sistema que nos junta, que nos vincula, y que cada decisión que tomamos o cada decisión que no tomamos, en realidad todo es una toma de decisiones, si bien no participamos o participamos en una decisión. Entonces todo eso va a influir de cierta forma, no solamente en mí, sino que va a influir en mi comunidad. Y ese cambio en esa comunidad va a influir en las comunidades que están, esas macrocomunidades, por decirlo así. Si yo tomo una decisión que afecta a mi ciudad, eso va a afectar a la región y eso va a afectar al país. Y ser conscientes de ese poder que tenemos siendo jóvenes, no esperando a que pensemos que, no sé, que siendo adultos vamos a ser ciudadanos, sino que siendo jóvenes, que podemos influir en esas tomas de decisiones y en esos cambios, creo que es súper importante para impulsar este interés en ser parte de este desarrollo de la comunidad, de este desarrollo del país, desarrollo de la ciudad, desarrollo de las comunidades, de las que uno forma parte como joven. Y importante verlo también desde el punto de vista de los niños y las niñas, que también tienen voz y también conforman en cierta forma las organizaciones juveniles. También hay niños y niñas participando en las organizaciones, no legalmente, pero sí están participando, y tienen cosas que decir, piensan mucho en su entorno y no están pensando solamente en ellos, y es como algo que está creciendo bastante y que se puede ver en las organizaciones juveniles y en las actividades que se generan y donde se van a los colegios. Es algo que está creciendo, y las organizaciones juveniles forman en gran parte movilizan gran parte de esa materia prima, por decirlo así, de ese capital humano que hay en los jóvenes, en los niños, y que van a conformar nuestro futuro y que están siendo parte del presente también. Muchas gracias, Catalina. Es muy interesante los aspectos que tú señalas y que se relacionan con lo que nos han estado conversando Gustavo desde las agrupaciones, ¿cierto? Migrantes, Marcela, desde la experiencia de los dirigentes sociales, desde los territorios. Y efectivamente, una reflexión que surge a partir de esto es que vemos ciertos cambios de paradigma en la sociedad civil. Tú hablabas de que tenemos que convencernos de ser parte, de asumir el poder que podemos tener si queremos hacer incidencia en las políticas públicas, en la gestión del Estado. Marcela igual, de algún modo, planteaba lo mismo, ¿cierto? Y de las dificultades relacionadas al poco ejercicio o a las dificultades de gozar los derechos, ¿cierto? De la participación ciudadana por distintas razones, porque no hay un reconocimiento como tal en el caso de niños, niñas, en el caso de extranjeros, y también porque hay problemas técnicos, a pesar de que esté normado por la ley, tampoco nos aseguramos. Pero hay un punto que se relaciona muy bien con la trayectoria y con la experiencia de Peter, que te pedimos reflexionar, Peter, porque aquí hay toda una reflexión que nos han contado recién sobre la sociedad civil, ¿cierto? Pero parece que es el Estado el que debe cambiar de paradigma también, ¿no? Cómo el Estado se abre y cómo el Estado recoge estas demandas ciudadanas, estas tensiones y este anhelo por incidir en la toma de decisiones. Entonces,
¿qué opinión tienes sobre qué es la participación ciudadana? Tienes que activar el audio, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de participación ciudadana y cómo la concebimos? Hay varios saludos también de alumnos, de gente interesada en gobierno abierto en Facebook que vamos a tratar de compartir con todos más adelante. Así que Peter, a ver, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, gracias Violeta, yo agradezco también la reflexión que hacía Gustavo al principio. Bueno, Marcela y Catalina desde su mirada, de su contexto, de su ecosistema, que es tremendamente enriquecedora. Pero yo entiendo la participación siempre en la lógica de un gobierno abierto. El gobierno abierto tiene tres elementos fundamentales: la transparencia en primer lugar, y en ese orden, la participación ciudadana y la colaboración. Ahora, ¿qué entendemos por participación? Yo ahí me adscribo a una definición de Pietro Martin, y quiero partir por una definición de libro, pero la comparto plenamente porque se contextualiza con lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Dice que es una nueva forma de institucionalización de las relaciones políticas, que se basa en una mayor implicación de los ciudadanos y sus asociaciones cívicas, tanto en la formulación como en la ejecución y control de las políticas públicas. Pietro Martin. Esta definición nos dice varias cosas. Lo primero, que no puede haber participación sin el paso previo en el gobierno abierto, sin transparencia. Es decir, los ciudadanos, para que puedan participar, deben estar debidamente informados, porque de otra manera participar, ¿para qué? Para participar si no tengo toda la información. Participar si no me están diciendo la verdad. Por lo tanto, previo al derecho a la participación está el derecho a la verdad, el derecho a la información pública, entendida como un derecho humano de cuarta generación. Pero al mismo tiempo también yo entiendo que la participación también debemos entenderlo como un derecho humano. Y un derecho humano, al igual que la información pública, en esa lógica y en ese estándar. Y queremos una nueva constitución que tenga este estándar internacional como derecho humano. La participación no es un acto baladí de la mera votación. La participación es involucrarse, como dice Pietri, de implicarse tanto al principio como al final. Y por lo tanto la participación, dice Einstein, que es además me parece interesante porque él dice que la participación es una forma de redistribución del poder, poniendo en el centro al ciudadano, quien comienza en el proceso comienza el proceso participativo y lo sigue hasta el final. Es decir, mediante la votación o elección de sus representantes, pero no los abandona, sino que debe acompañarlo para controlar la ejecución de la política pública y también para evitar cualquier desvío, que esos gobernantes elegidos democráticamente no se transformen en tiranos. Y la mejor forma que el gobernante no se transforme en tirano es que lo controlemos. Y ese control se hace a través del proceso participativo. Pero además dice Einstein y algunos autores que se habla del espectro de la participación ciudadana. Y ese espectro de la participación ciudadana tiene 5 elementos. La participación entendida como información, la participación entendida como consulta. A esto se le llama participaciones meramente simbólicas. El hecho que al ciudadano solo se le informe y se le consulte, pero al final quien consulta igual realiza la política a pesar de la consulta o el resultado de la consulta, es una mera participación simbólica. Un tercer elemento, un tercer espectro es la implicancia, como decía Martin. Pero esa implicancia es que el mandatario, ¿cierto?, recibe la opinión de la ciudadanía, pero sigue ejerciendo en la gestión. Un cuarto elemento del espectro de participación ciudadana es la colaboración, que es un proceso de negociación entre los gobernados y los gobernantes. Pero finalmente, en el quinto elemento de este espectro, es entendida la delegación del poder. Y esa delegación del poder entendía como respetar las decisiones de los grupos intermedios, es decir, de la sociedad civil. Por lo tanto, en este aspecto participativo tenemos la información, la consulta, la implicancia, la colaboración, pero finalmente donde debemos llegar en clave de gobierno abierto es en una participación en que se le delega el poder a quienes en quien reside la soberanía del pueblo,
a los ciudadanos. Por eso es que se denomina participación ciudadana y por lo tanto se cogestiona la participación. Debemos entender que la Constitución actual es una Constitución eminentemente en clave de gobierno cerrado. Es decir, está en el paradigma que el ciudadano no es un colaborador, no se le delega el poder, en consecuencia tampoco se le entrega toda la información. La pandemia lo develó y la pandemia mucho antes también. No son, como dice, 30 años, son 200 años que hemos tenido en que hay una lógica monárquica cerrada y hermética. Y por lo tanto, entender la participación como la redistribución del poder en que el ciudadano opera desde el principio del proceso democrático, lo sigue y lo controla, y al final también cierra con él, cuando cierra un proceso democrático, ¿cierto?, para desviar, para controlar cualquier desvío del poder y evitar que ese ciudadano se transforme, comillas, o ese mandatario se transforme en un tirano. Por eso que la participación es entendida como un derecho humano de cuarta generación y que debe ser elevado a rango constitucional con criterios internacionales como cualquier derecho fundamental que hoy tenemos en América Latina. Muchas gracias, Peter. Estaba mirando algunas consultas y comentarios también que se nos hacen y tenemos varias reflexiones. Hay una reflexión, por ejemplo, que plantea que es importante profundizar y potenciar la participación, sobre todo en este debate constituyente. Imagínense la discusión que va a haber, ¿cierto?, hoy día en el debate constituyente para poner, por ejemplo, en el centro del debate constituyente la participación como un derecho transversal. Hay un comentario que plantea que no solo debe plantearse como derechos, sino también como deberes, en el sentido, ¿cierto?, yo diría, de pensar la ciudadanía o el sentido del bien común o el valor público que se construye en una comunidad como un elemento central. Entendería que así es más o menos la discusión. Pero hay una segunda pregunta que les quisiera hacer en términos más concretos a nuestros panelistas, porque partimos de esta reflexión más general y vamos a seguir también viendo preguntas y comentarios desde Facebook. Los estamos compartiendo aquí con los colegas en el chat de esta reunión que tenemos, así que los pueden ir viendo de todas formas. Pero quisiera preguntarles en términos más concretos y quizá desordenar el orden de las presentaciones, ¿cierto?, para este dinamismo que queremos hacer. Es desde la perspectiva de ustedes, en términos más concretos, decía, ¿cómo creen que se debe abrir espacios de participación ciudadana? Peter se refería a dos grandes dimensiones desde mi lectura. Una participación ciudadana desde el sistema político, vale decir, hay participación, decías tú, cuando elegimos a nuestros representantes y de algún modo ejercemos control de sus actos. Pero también hay una suerte de participación que yo comparto permanente en la gestión de lo público en relación a las políticas públicas. Entonces uno pudiera pensar que las políticas públicas vinculadas al mundo migrante, a la salud, a la educación, ¿cierto?, más desde el punto de vista sectorial, son los focos que deberían atender determinados grupos, ¿no?, con sus intereses. No sé si están de acuerdo con esa reflexión, por eso hago la pregunta más genérica. ¿Dónde creen ustedes que se debería incluir esta participación ciudadana? ¿Qué áreas, qué temas deberían considerarse? Partimos por Catalina, ¿te parece, Catalina? Desde la juventud, desde la infancia, ¿qué se debería hacer en términos más concretos? Yo creo que partir por la educación es uno de los temas clave. Creo que partir por la formación de quienes van a conformar la sociedad teniendo una calidad de ciudadano y ya siendo parte de la sociedad, siendo jóvenes, siendo niños. Creo que es súper importante interiorizarlos en los valores que salen de la participación ciudadana y que salen de la participación como tal, dentro de una sociedad, dentro de la toma de decisiones y dentro de las políticas públicas. Creo que la educación cívica es una cosa que hay que tratar en los colegios, y más que como volver a una educación cívica de antes, hay que quizás reinventarse la forma de entregarla, pero hay que entregarla, hay que desarrollar esta educación. Como hablaba Peter de esto de la información, tenemos que estar informados, tiene que haber transparencia. Dentro de la misma participación ciudadana, uno también puede exigir esta transparencia, como hacerlo de una forma cíclica, entregar transparencia, exigir transparencia y que sea como algo mutuo. Pero creo que la educación es un tema importante que hay que considerar en la formación de todos, tanto
tanto en los colegios como en las universidades. Yo recién en la universidad, yo estoy en la universidad y recién tuve un electivo que era muy, muy tipo educación cívica. Y ahí recién como que me adentré mucho más al mundo de lo que vendrían siendo los derechos, cuáles son los derechos que existen, y entender un poco de cómo funciona también las políticas públicas, cómo funcionamos nosotros, cómo funcionan las organizaciones juveniles, la sociedad civil. Y comencé a entender cómo funcionaba siendo parte de la sociedad civil, pero creo que también como entender eso y educar de nuestro rol, de nuestros derechos, de cómo poder influir en las políticas públicas y en la toma de decisiones que nos pueden afectar a nosotros, siendo jóvenes. No necesariamente siempre se habla como de, claro, a nosotros nos puede afectar a nuestro futuro, pero también nos va a afectar a nuestro presente. También estamos siendo parte de la sociedad siendo jóvenes. Entonces, creo que es súper importante partir por la educación, que es uno de los pilares fundamentales, creo yo, y también quizás esto de como fortalecer también, quizás, bueno, me estoy yendo a un tema que quizás vamos a tratar después, pero creo que fortalecer esto de la sociedad civil, tanto sociedad civil juvenil, que tiene este rol donde moviliza jóvenes que van a conformar después organizaciones juveniles siendo adultos. Creo que es un tema súper clave para poder, ¿cómo se llama? Poder incluir la participación ciudadana desde los jóvenes, como motivar a los jóvenes que sean parte a través de las mismas organizaciones juveniles, fortaleciendo su rol dentro de la sociedad, y eso más o menos, como que lo vería por ahí, como por la Te agradezco, educación y Catalina. fortaleciendo. Sí. Te agradezco, Catalina, tu reflexión. Van surgiendo elementos, ¿cierto? Seguimos escuchando opiniones. Peter, ¿quieres intervenir de inmediato? Sí, te Sí, veo ahí. Violeta, a propósito de lo que está señalando Catalina, a propósito de la educación, la pregunta es ¿dónde deberíamos incluir la participación? Y deberíamos incluirla en todo aquello que afecte o que dice relación con lo colectivo, con los otros. Por eso que la Catalina hablaba de la educación. De hecho, había un presidente en Chile que decía que gobernar es educar. Por lo tanto, lo que debemos hacer es, para abrir el Estado, para tener un Estado realmente democrático, debemos volver a la política, en el más sentido más amplio de la expresión. Es decir, debemos volver a la política, porque como hemos abandonado la polis y lo público han sido otros los que se la han tomado y la han privatizado. Por lo tanto, el gran desafío de la participación, por eso señalamos que es un derecho humano, y debemos retomar lo público, porque lo contrario, así como privatizan el agua, privatizan la salud, la educación, es porque hemos abandonado lo público. Cada vez que una persona compra un kilo de pan a esta hora, a la hora de la 11, esa persona pagó un 19% de impuestos e hizo política. Porque ese 19% de impuestos va a lo público, va al erario fiscal. Por lo tanto, estamos viviendo en la política, pero no la reconocemos como tal. Por eso que el proceso previo a toda participación es la transparencia. En clave de gobierno abierto, transparencia, participación y colaboración. Y no digo necesariamente información, sino que transparencia. Transparencia porque hoy día tenemos mucha información, pero poca transparencia. Y más aún, hoy tenemos mucha publicidad, pero poca transparencia. Y las instituciones públicas y algunas privadas hacen más propaganda que entregar información pública de calidad y en lenguaje claro y que sea verificable. Por eso que debemos, para tener procesos participativos amplios y que tienen que ver cuando están los otros involucrados, debemos previamente tener una base de datos absolutamente fiable de lo que hace no solo público, sino también aquellas empresas y los gobiernos y las empresas que transan con el Estado, las licitaciones, las carreteras, cómo se invierte cada peso del erario público, cómo se invierte cada peso del 19% que cada ciudadano compra cuando compra el pan, paga cuando compra el pan. Por eso que debe estar en todos los procesos, que tiene que ver, como dicen los griegos, con los otros. Los griegos definían entre nosotros y los otros. Por lo tanto, la política y la participación es un sinónimo absolutamente que no se puede disolver, están tremendamente unidos. Y frente a la pregunta original, ¿dónde deberíamos incluir la participación? En todo aquello que afecta a los otros.
En todo lo público, dices todo tú, lo Peter. público. En todo lo público, en toda la relación. Yo concuerdo con esa visión de la política y por lo mismo, como bien lo decía Jimena Goché, quien coordina este grupo de foro constituyente y cómo ha sido la motivación también de los colegas, de todos los colegas de foro constituyente, pensamos que esta formación pasa por discutir asuntos de interés público. Así que también concordando con lo que han dicho varios comentarios en Facebook, efectivamente creemos que formar o la formación ciudadana es un elemento fundamental de la nueva constitución, del nuevo Chile, de este nuevo pacto social que se está construyendo sobre la base de la diversidad y del deseo de incidencia de grupos, de personas, de mujeres, de hombres, de jóvenes, de la diversidad también. Y eso es lo que esperamos recoger en esta reflexión. ¿Cómo lo ves tú, Marcela, desde ese rol de dirigente social? ¿Qué crees que hay que hacer en términos más concretos? Y no, como decía el profesor Chap, lo principal es la formación ciudadana. Y el desafío es de incorporar como derecho humano la participación ciudadana, porque sí, es importante que esté en todo tipo de roles, medio ambiente, sustentabilidad, todo. También pensar en la descentralización, pensar desde el territorio y desde las comunidades más vulnerables la participación. Y ahí, a partir del nosotros, del grupo familiar, de la comunidad, la región, abarcando todo el país. Debemos también tener claro cuál es el modelo de sociedad que queremos y cómo debemos continuar siendo parte de este proceso. Y como decía también el profesor, que sea legítimo, transparente y ciudadano. Y bueno, de partida, empezar dialogando, que es lo principal para llegar a una conclusión, y que el diálogo es importante para el consenso de que todos estemos al mismo orden y al mismo nivel. Y levantar estas propuestas desde la ciudadanía también, ver los valores, los principios, los derechos, deberes y la organización del poder. Lo otro, es importante saber cómo funciona el país, políticamente, legalmente, porque la ciudadanía también, para ir acompañando todo este proceso. Lo principal es aquí que todos estén empoderados de qué es lo que es la participación, dónde podemos influir, qué tenemos que, y ojalá que la participación sea vinculante, porque también es mucho esfuerzo el diálogo, dar nuestra opinión para que después no sea considerada, es también un poco frustrante de todo esto. Eso quería... Gracias, Marcela. Nos estamos formando un panorama y además hay varios comentarios que concuerdan con lo que estamos planteando, con este desafío de formar, con el rol de las universidades, ¿cierto? Con los límites, cómo se deben abordar estos límites. Lo que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Entonces, para trabajar en la promoción de la participación ciudadana es atender a la formación ciudadana, efectivamente desde un punto de vista de cultura general, incluso decíamos de conocimiento cívico del funcionamiento de las instituciones. Esos son elementos que surgen desde lo que nos han planteado nuestros expositores como elementos fundamentales, ¿cierto? Fortalecer la sociedad civil, esa también es una reflexión que planteaban y que me parece fundamental. Es un problema que tenemos, ¿no? De cohesión social, de ruptura, de un lazo social, y estamos hoy día en el momento de discutir y deliberar de este pacto social, discutir y deliberar para la construcción de una democracia que, por lo que ustedes dicen, debiese combinar elementos todavía de democracia representativa, pero también democracia directa, deliberativa. Ahí hay varios elementos que ustedes señalan. Pero además es un escenario que se complejiza o enriquece, yo diría también, con la diversidad. Y la perspectiva de Gustavo, sin duda, nos contribuye en esa visión. Hoy día que tenemos
nuestras ciudades mucho más diversas, con aportes distintos, ¿cierto?, de personas migrantes, venezolanos, colombianos. Siempre ha ocurrido como proceso, pero ¿cómo lo ves tú, Gustavo, en términos concretos, en términos prácticos? ¿Cómo deberíamos enfrentar ese proceso de pensar y promover participación ciudadana, imaginando ahora este Chile con comunidades migrantes, con cada vez, ¿cierto?, más recepción, como lo decías al inicio, de personas que quieren venir a trabajar, a aportar y a sumarse a esta ciudadanía? ¿Qué debemos hacer? Sí, antes de responder esta pregunta, yo me llevo varias, ¿no? Una la decía la compañera Carolina sobre el interés de la participación ciudadana. El profesor hablaba para qué participar y Marcela, ¿cómo podemos participar? Definitivamente, hay una pregunta que me surge. ¿Es la política social en materia de participación ciudadana que está fallando actualmente en el país? Porque si es así, esto sería una gran oportunidad para que las políticas sociales abran el compás de participación al colectivo social y conlleve a fortalecer el interés al escenario político. La contribución de la participación activa de la sociedad, de la ciudadanía como un importante desafío dentro de la administración pública, pero con un sentido democrático y de institucionalización. Yo quiero hacer una pequeña comparación, quizás un poco incómoda, que nosotros vivimos hace ya más de 20 años, con la Constitución o con la Asamblea Nacional Constituyente que tuvo vida en Venezuela. Básicamente yo estoy muy orgulloso de decir que esta Constitución se convirtió, yo creo que la primera en el mundo, en contemplar los derechos de los pueblos indígenas, estableciendo como oficiales sus lenguas y aceptando sus derechos sobre los territorios ocupados ancestralmente. O sea, es decir, hubo un gran avance en materia de asuntos sociales, de asuntos ambientales, y que definitivamente cambió el rumbo de la Venezuela, ¿no? Cambió el rumbo de la existencia nacional. Y uno de estos cambios de rumbo que hubo fue la participación activa de la ciudadanía. Y es innegable cómo los ciudadanos se interesaron una y otra vez más por participar activamente en lo que sucedía en comunidades, lo que y se gestó algún mecanismos interesantes, novedosos y otros no tanto, para fortalecer la participación ciudadana. Entonces, sería interesante también en algún momento debatir cuáles van a ser estos mecanismos que promuevan, que le interesen a los jóvenes, a las comunidades, participar y reclamar activamente por sus territorios. En el otro sentido, quiero hablar sobre qué deberíamos incluir para la participación ciudadana desde la perspectiva de los migrantes. Yo Se pierde un poquito la conexión de Gustavo. que desde el principal punto de participación. ¿Aló? ¿Allí? ¿Se escucha? Ahí. Ok, si bien es cierto, los inmigrantes de una u otra forma se integran, lo que hay es que plantearse en la sociedad concretamente qué formas de integración son humanamente más viables, políticamente más deseables. Se tiene que abordar de manera integral, de manera multidisciplinar, la forma en cómo nosotros integramos a los migrantes. Aquí no se sugiere un cambio de estructura, aquí se sugiere un cambio de estructura que comprenda no una sola vía técnica de poder dominación, sino una búsqueda de un bien común. Yo considero que, cuando el migrante recibe unos derechos, contrae unos deberes que implica asumir activamente una responsabilidad con su comunidad. Los inmigrantes adquieren identidad y autoestima en relación al seno de la comunidad que les reconoce derecho. Allí se hacen sentir miembros de una comunidad, no de extraños. ¿Aló? ¿Se Allí escucha? tengo Un poquito problema porque me pegué allí. Ahí, te pegaste, pero te escuchamos. ¿Ah? Si quieres. Ok, perfecto. Bien, entonces, en definitiva, lo principal que hay que hacer es innovar en cuanto a los servicios que le presta el gobierno a los migrantes. Y son servicios que van desde la recopilación de sus documentos, como he venido insistiendo, con bastante, lo resalto bastante.
y de desarrollo socioproductivos, intelectuales, que vayan a favor del migrante, en definitiva. Es decir, hay que buscar servicios y modernizar servicios que le brinden al migrante una forma de integrarse más efectivamente a la sociedad chilena. Se escucha un poco cortado en el caso de Gustavo. A ver si luego te volvemos a pedir intervenir, Gustavo, pero comienza Gustavo ya a instalar un otro tema que queríamos plantear también para esta discusión, y que tiene que ver justamente con algo bien y más aún concreto. Mecanismos, instrumentos de participación ciudadana. De algún modo, Gustavo dice, ¿cómo aseguramos? Imagínense que un gran debate que hubo en el último tiempo a propósito de los servicios públicos, por ejemplo, el registro civil, el servicio de impuestos internos para quien está iniciando actividades, es cómo aseguramos, a propósito de la transparencia que planteaba Peter, que la ciudadanía, por ejemplo, haitiana, o los migrantes haitianos pudieran acceder a los servicios, ¿cierto? Y a una atención eficiente, de calidad humana, finalmente. Y un problema efectivamente era lingüístico. Entonces ahí estamos hablando de un mecanismo, de un instrumento, de una innovación pública que podríamos pensar para efectos de mejor atender a la población migrante. Que hablar, no lo incluimos en este caso, pero también hemos estado reflexionando sobre ese tema, cómo enfrentamos las capacidades diferentes o las discapacidades también a propósito de la nueva constitución, cómo aseguramos que justamente tengan espacios de participación e incidencia. Gustavo nos daba alguna reflexión, a ver si nos opinas luego, ¿cierto?, a propósito de mayores elementos en el chat, y los podemos comentar si es que tu conexión sigue con inestabilidad. Y avancemos entonces en la reflexión de Marcela. Nos comenta en el chat que esta discusión está siendo tan interesante, seguida por un número de personas, pero hay otras discusiones, como Felices y Forrados, dicen que tienen una cantidad mucho mayor de personas. Yo creo que eso no es motivo de desmotivación, sino al revés, ¿cierto? Es señal de que en torno a los temas públicos, en torno a los temas políticos, tenemos que seguir educándonos y tenemos que promover que más personas quieran enterarse, quieran participar, quieran reflexionar de lo público. Eso tiene que ver con lo que decían hace un rato, ¿cierto? Es necesario promover formación ciudadana, promover el fortalecimiento de la sociedad civil, interesar a la ciudadanía en los debates públicos y políticos, y ahora, la última discusión, asegurar mecanismos de participación, instrumentos de planificación, para que no ocurra lo que decía Marcela, que se termina frustrando, ¿cierto?, la ciudadanía, y por eso también es tan importante el debate constituyente. Peter, ¿cómo ves estos elementos de promover mecanismos, instrumentos de participación? Sí, yo quiero partir con lo que ha aprendido mi amigo Armando Carte Monroy, que fue candidato a Premio Nacional de Historia. Y Armando hablaba mucho de la formación, de la historia de Chile, ¿no? Y la historia de Chile nos dice que cuando hablamos de mecanismos de participación de la ciudadanía, los reglamentos constitucionales del 11, del 12, del 14, del 18, la Constitución del 22, la del 23, decían que el mecanismo de participación era el Parlamento, el Congreso, tanto uni o bicameral. Pero cuando se forma nuestro Estado, nace a partir de un mecanismo de participación tremendamente valioso, que fue el cabildo. El cabildo abierto era el mecanismo de participación por antonomasia. Pero algo ocurrió en la Constitución de 1833, en el Constituyente del 33, que abolió el cabildo y se eliminó ese mecanismo de participación. Y no solo eso, sino que la mujer que participaba en los cabildos también perdió su derecho a voto y solo lo recuperó el año 1951 en esa elección presidencial. 150 años en que quienes participaban era un sector de la comunidad, los hombres, y no cualquier hombre, hombres que tenían, ¿cierto?, una raigambre, hombres con dinero, con propiedad, un voto censitario. En el constituyente, de hecho, de la Constitución del 33, que se creó el 31, ¿quiénes participaron? Como se elimina el cabildo, se pedía que el constituyente lo integraran 36 constituyentes. De esos 36, 16 deberían ser diputados. Y los otros 20
elegidos también por el Congreso. ¿Y a quién eligió el Congreso? A 16 diputados. Por lo tanto, quedaron solo 4. Y esos 4 también lo eligió el Congreso. Por lo tanto, fue una participación y destino absolutamente monárquico. Fue una paradoja, fue un buen cuento, una historia, pero que no se adecuaba al Chile de ese entonces. Y por eso es que la Constitución del 33, que vive todavía en la cultura política de nuestro país y de nuestro gobernante, fue una Constitución eminentemente monárquica, autoritaria, conservadora, donde el presidente no tenía responsabilidades políticas. Por lo tanto, el mecanismo de participación que surge por antonomasia fue el cabildo. Y de hecho, en el proyecto de constitución del presidente Allende, que leí hoy día en la mañana, hay un borrador que está dando vuelta, decía en el capítulo 7, volvía otra vez al cabildo vecinal reconocido constitucionalmente. Por lo tanto, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. No hay que inventar la rueda nuevamente. El cabildo es el espacio público por antonomasia de la ciudadanía. Por eso cuando hablamos que la participación es una forma de redistribución del poder, poniendo al ciudadano en el centro y por lo tanto a la sociedad civil, es sumamente importante el cabildo como mecanismo de participación. Pero además de eso, la pregunta es, ¿quiénes son los dueños del fuego? Porque los dueños del fuego no son precisamente hoy día la sociedad civil. Y el mecanismo, la participación permite volver el fuego a donde reside la soberanía del pueblo, que es hoy día en la ciudadanía. Y la ciudadanía también en la participación de la sociedad civil, por supuesto de la población migrante, porque nuestros apellidos revelan nuestra historia. Nuestros apellidos hablan de una población migrante donde se formó la nacionalidad también. Hay regiones completas que son marcadas por la cultura de los migrantes y que han enriquecido a la población y nuestra cultura. Por eso que, ojo con esto, el mecanismo debería ser siempre el cabildo. Por eso cuando hubo el estallido social, casi por hecho natural, los ciudadanos, los vecinos se reunieron en cabildos, se autoconvocaron los cabildos, porque está en nuestro ADN, la figura del cabildo. Hay que dejar que fluya este tejido político y esa fluidez está en el cabildo. Pero además, y otro elemento, que el cabildo puede ser sincrónico, es decir, en directo, en los espacios públicos, pero también podría, producto de la llegada de Internet, de las tecnologías de información, un cabildo asincrónico, es decir, a través de tecnologías de información, a través de las redes de Internet, de participación ciudadana, donde no existe la falsa información, también controlar aquello. Pero no solo eso, tenemos un problema en el cabildo asincrónico, la brecha digital. En América Latina, 40 millones de hogares no tienen acceso a Internet. Y por lo tanto, la brecha digital debería ser ya abordada como un derecho humano, el derecho a tener Internet. Porque hoy están los ciudadanos que tienen acceso a las redes de información y al Internet y aquellos que ganan menos de $1 diario en América Latina. Y por lo tanto, es difícil que tengan acceso a Internet. Por lo tanto, si queremos tener una participación inclusiva, una democracia deliberativa y en clave de gobierno abierto y no monárquica ni de posguerra, como es la actual Constitución y nuestro actual ordenamiento jurídico, que es un ordenamiento jurídico de Guerra Fría en el fondo, para cambiar a un Estado abierto, debemos tener una participación eminentemente inclusiva. Y eso incluye también el derecho al acceso a las redes y a Internet de todos. Y además que la información que fluya sea información absolutamente transparente. ¿Por qué? Porque quien tiene los datos tiene el poder. Y la participación significa tomar otra vez esos datos, es decir, tomar el fuego para que el fuego vuelva a la sociedad civil como fue en los albores de la República. Bueno, es más que una metáfora, ¿no? Estás entregando elementos que son históricos de organización, incluso que se vieron efectivamente en el estallido social como un tipo de organización espontánea. Fue una pregunta para los colegas de la Universidad de Concepción, ¿cómo contribuimos a promover, ¿cierto?, a encauzar, a sistematizar tanto diálogo interesante que se generó de manera espontánea en los cabildos? Eso lo valoramos mucho y ahí tenemos un desafío. Yo quisiera instalar también ese desafío que se plantea de gobernanza multiescalar, porque tú planteas el rol, ¿cierto?, de
en este caso de lo local, de lo ciudadano, de lo vecinal. Hay un trabajo bien interesante de colegas de la Universidad Católica del Maule que dice de nuevo lo vecinal. Me parece que es muy interesante esa reflexión, cómo promovemos, cosa que también a propósito de la pandemia se ha fortalecido, ¿no? La relación entre los barrios, el comprar, ¿cierto? El encontrarse con los vecinos. A mí me parece que ahí hay una riqueza y una necesidad de encontrarnos y conformar comunidad. Pero también está la importancia de los gobiernos locales. Pablo Ibarra, quien es administrador municipal de Concepción, comenta, municipios ya no como administradores, sino como gobiernos locales, desde la transparencia, desde la rendición de cuentas, con instrumentos como el Pladeco, el presupuesto, la elaboración de programas, dice, y participación vinculante, que era lo que decía también Marcela. Se nos viene el debate a nivel regional, la elección de gobernadores regionales con la construcción de instrumentos de planificación, ¿cierto? Territorial, que también es un tremendo desafío, que estamos muy atentos a seguirlo, y sin duda, ¿cierto?, las políticas públicas sectoriales. ¿Cómo lo ves, Marcela? ¿Qué mecanismos crees que deberíamos promover en términos concretos? Ya se nos ha pasado el tiempo, así que estamos cerrando en esta última vuelta de reflexiones con esta mirada. Sí, es complejo de cómo llegar a todo, o sea, partiendo del principio que la formación ciudadana es importante y debemos considerarla como un derecho humano, debemos buscar también cómo amplificar y ver la diversidad de canales para esta difusión, y poder llegar también a ampliar y poder garantizar la participación de los grupos que históricamente han sido más vulnerados. Como decía el comentario del alcalde de ahí de Concepción, que los municipios sean gobiernos locales, eso ya sería un pie de inicio para poder colocar la importancia de la articulación, de la cohesión social desde las organizaciones sociales, la experiencia, los desafíos de los grupos más vulnerables, y así también poder hacer un seguimiento a estos mecanismos más de cerca, de la inclusividad, de que sea inclusivo, transparente, descentralizado. Creo que por ahí va de empezar desde nuestro hogar hacia el llegar a todo. El hogar, el municipio, la provincia, la región, y llegar a todo el país. Y hacer así un seguimiento al final de cuentas, y que sea todo nuestra recopilación y sintetizando la información que realmente llegue a los que tienen que tomar las decisiones, para que nuestra opinión y nuestro trabajo de los cabildos, de los grupos de talleres, sean considerados y no solamente que sea consultivo. Gracias, Marcela. Estoy de acuerdo, ¿cierto? En esta lógica que hablábamos como de gobernanza multiescalar, y tú planteas desafíos desde cambios culturales hasta otros políticos institucionales. Parece que se nos va mezclando desafíos, ¿cierto? Incluso tú hablabas como de cambios personales, que tiene que ver con lo que Catalina también hace, ¿no? Promover este empoderamiento individual, que lo trabajan con niñas y jóvenes, desde lo individual a lo político institucional. Catalina, ¿qué opinas como desafíos concretos? Sí, me gusta mucho eso que dijo Marcela, porque va muy en lo que es la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Esto de pensar global, pero actuar local. Eso es como una forma de pensar bastante positiva y es muy buena, me gusta mucho. Y hice unos puntos, anoté unos puntos para poder resumir todo lo que tenía en mi cabeza, porque hay que aprovechar estos espacios. Así que primero me quedó mucho rondando lo que decía Peter sobre lo que es la política, y de que en realidad aquí todos somos actores políticos. Todas las decisiones, como decía, comprar pan, es política. Y no hay que alejarlo, que es muchas veces que uno lo intenta alejar, pero no es posible alejarlo. Como lo político es como, lo entiendo como lo que nos distingue, nuestra diversidad, y la política es lo que maneja esta diversidad. Y es un poder que tenemos, esto de poder decidir
por esta diversidad que tenemos y poder como organizarnos como comunidades y como sociedad. Creo que es como súper importante tener ese concepto como más que nada como algo propio. Lo tengo yo y no tengo por qué alejarlo ni por qué sentirle como... sucede mucho que como que la política y hablas de políticos y como que la gente como que se aleja porque como que lo ve, tiene un estereotipo, una forma de pensar sobre la política muy distinta a lo que realmente es. Y eso yo creo que igual se maneja mucho se podría solucionar en cierta parte con lo que es la educación y esta formación ciudadana de la que también hemos estado hablando. Lo otro es el fortalecimiento de la sociedad civil. Creo que es muy importante descentralizar los recursos, tener esta descentralización tanto a nivel regional como para también la sociedad civil, como considerarlas bien como pilares fundamentales en la construcción de nuestra sociedad, como atienden muchas problemáticas que el Estado no puede llegar de repente. Entonces, es por eso que ahí nacen muchas de las organizaciones sociales y muchas de las organizaciones juveniles también, y que hay que fortalecerlas, descentralizando también los recursos y esta repartición de recursos de repente que se sucede en distintas cosas, para no mencionar. Otra cosa es los espacios de conversación. Creo que el diálogo es súper importante, como decía Marcela también. Integrar en los espacios de conversación, incluir a todos los actores posibles, incluir a todos estos actores que son diversos. Por ejemplo, en este mismo foro tenemos a personas con distintas perspectivas, distintas miradas. De cierta forma pensamos de una forma bastante similar, por decirlo así, pero tenemos un contexto muy distinto. Y este espacio que se generó, este foro, es súper importante. Entonces, generar más de estos espacios, más espacios donde puedan participar otras personas de distintas realidades, mezclar mundos, mezclar realidades, y generar estos espacios de conversación que promuevan el diálogo, que promuevan esta cultura colaborativa, de poder entendernos entre nosotros, entender las comunidades, entender nuestros problemas y poder sacar colaboración para poder darles soluciones a estas problemáticas que nos afectan a todos indirecta o directamente. También estos espacios de conversación que sean intersectoriales, que mezclen lo del mundo político, mezclen el mundo de la sociedad civil, y mezclen también el mundo privado, como generar estos espacios de conversación entre distintos sectores y también tener una intergeneracionalidad en estos espacios. Incluir tanto a actores de distintos sectores con distintos contextos, pero también de distintos rangos etarios, de distintas generaciones. Creo que es súper importante porque así aportas más perspectivas, aportas más diversidad, y aportando más diversidad, más perspectivas, puedes promover también lo que es el cambio sistémico, que es esto de cambiar tu forma de pensar en frente a los problemas, a las problemáticas. Creo que es algo necesario, más que como espacios de conversación, espacios de diálogo, donde uno pueda dialogar con la otra parte y que se genere algo positivo después de esa conversación, algo que realmente nos pueda beneficiar a todos como un todo, y también beneficiarnos a nosotros como individuos, como personas, como actores dentro de la sociedad. Y eso es más que nada como lo que quería decir. Muchas gracias, Catalina. Me gusta mucho esa idea además de la discusión intergeneracional, que se ha perdido no solo en espacios familiares, sino en la universidad conversamos harto de ese tema, ¿no? De la relación entre profesores y estudiantes, de transmitir nuestras experiencias, nuestras visiones de sociedad, que es un tema que también se discutía hace un minuto. Creo que Gustavo resolvió sus problemas de conexión, a ver si lo podemos escuchar ahora. Nos Aquí alegramos estoy. de estar por ahí. ¿Me escuchan? Ah, ya, perfecto. No quise molestar tanto. ¿Ah? Habla rápido por cualquier duda. Gustavo, adelante. Ya, perfecto. No, en definitiva, yo creo que las instancias de diálogo, las mesas técnicas de colaboración entre los organismos públicos y los migrantes, estos migrantes que están llegando, que tienen una necesidad, porque cada migrante es un mundo distinto. Hay que comenzar por tipificar quién es el migrante, ¿no? Es muy distinto al migrante que llega al país por motivos laborales y otros como otros migrantes al estilo migrantes económicos y refugiados, ¿no? Que tienen otras necesidades distintas, que tienen otra perspectiva distinta. Entonces, lo importante en la integración sería indudablemente de gran apoyo una mesa técnica que agrupe asociaciones de migrantes en varias regiones del país y establezcan las demandas que son para ellos importantes.
y no solamente migrantes como organismos públicos, sino con sociedad civil, porque de allí se va a generar definitivamente la interculturalidad que estamos esperando. Apoyar estos espacios de desarrollo para los migrantes, integración a través de la música, de la gastronomía, de la intelectualidad, del compartir la experiencia. Eso es lo que definitivamente podría cambiar la forma en cómo Chile nos ve a nosotros, integrándonos, definitivamente. Ahora, la pregunta es cómo nos integramos. Claro, pero interesante el desafío. Yo creo que ha habido harto de eso también en este último tiempo y hemos aprendido mucho de esa diversidad, pero es un desafío como tú planteas. Nos estamos acercando, colegas, al final de la conversación, pero les quiero leer porque les quiero dar la palabra en una última intervención a cada uno de ustedes para el cierre. Algunos comentarios que nos han hecho en el Facebook. Algunos dicen que es necesario profundizar y potenciar la participación ciudadana como un debate ineludible en esta discusión constitucional. Agradecemos esa intervención. También hay una participación desde ANEJUD, que cierto saludan especialmente y plantean la importancia de discutir sobre gobierno abierto, sobre justicia abierta, que son aspectos bien importantes a plantear. Hay una pregunta, si es que existen conflictos cuando en la co-construcción de la participación ciudadana, en su tensión con la sociedad civil, se toma una actitud de servicio al concepto del otro y la alteridad. Voy a contarles algunas preguntas para ver cómo responden más o menos libre, porque no alcanzamos a hacerlo todo sin duda, ¿cierto? Hay una pregunta de Ana María Lagos, dice, ¿qué información es relevante? A propósito de una discusión sobre la información, ¿cierto? Que es importante entregar información, pero ¿de qué información? Bueno, hay reflexiones sobre que la negativa de los ciudadanos a participación se debe a justamente este problema de gobernanza transparente. Hay reflexiones sobre el rol de las universidades, importancia de la democracia deliberativa y representativa. Saludos desde Costa Rica también. La reflexión que ya les hacía sobre el rol de los municipios, sobre la importancia de pensar en gobernanza, en transparencia, en territorios representados, incluidos. Bueno, así, muchas preguntas. La importancia del Estado y de la modernización del Estado para relacionarse con la ciudadanía, parecen reflexiones interesantes. Yo les quisiera pedir entonces una reflexión a cada uno final sobre, hemos hecho una discusión más conceptual, si se quiere, más abstracta en principio, pero hemos llegado a hablar de temas bien concretos de participación ciudadana. La entendemos como una necesidad que debiese ser transversal en esta discusión constitucional, vale decir, la reflexión es que desde ahora, en el debate constitucional, deberíamos entender que la acción del Estado, el desarrollo de lo público, debiese ser con la ciudadanía. Esa parece que es una convicción transversal que se ha ido generando. Y para eso necesitamos varias cosas, ¿no? Necesitamos formación ciudadana, necesitamos cambios en el Estado, en su paradigma, en sus mecanismos, en los instrumentos, en el tipo de información que le brindan a la ciudadanía y en paralelo, por supuesto, también un fortalecimiento ciudadano que nos permita seguir aportando, interesándonos, incidiendo. Ojalá cambiemos esas cifras de participación, que este tipo de foros tengan mucho más personas conectadas y que realmente estemos discutiendo de los asuntos de interés público. Algunas palabras entonces al cierre. Partimos con Gustavo, a ver. Gustavo, ¿alguna reflexión, palabra al cierre? Sí, por supuesto. Yo creo que hay unos puntos que han sido importantes y han sido destacados en reiteradas veces por los panelistas, y es un tema de toma de conciencia de lo que ocurre hoy, por qué sucede, quién protagoniza este fenómeno, dónde, cómo y cuándo se produce, la importancia de la colaboración entre los actores políticos, y por supuesto expresar y ejercer nuestra solidaridad con la gente que lleva y se encuentra en esta situación tan difícil como es ser migrante. Acoger y favorecer el acercamiento para lograr una convivencia fraternal y más respetuosa en aras de la igualdad, ¿no? Entonces yo creo que hay dos puntos importantísimos que se han repetido en esta reunión y que vale la pena definitivamente profundizar en otras, como es, como lo dije antes, la colaboración y la colaboración. Desde allí vamos a construir un mejor país, sin ninguna duda.
Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por tu reflexión, por tu participación y estoy segura además por tu trabajo constante y permanente en estos temas, que también es algo que valoramos, ¿no? Sí, definitivamente la inmigración en este país no debe considerarse como ningún problema, sino al contrario, es una puerta de entrada a muchísimas cosas, no solo para mejorar la economía o dinamizarla o para atender el problema demográfico de este país, sino para ser un país mucho más institucional, democrático y desarrollado. Gracias, Gustavo. Catalina, ¿cómo lo ves? ¿Algunas reflexiones al cierre de esta conversación? ¿Desafíos, ideas que te inspiran, tareas que seguirás haciendo? A ver qué nos cuentas. Yo creo que desde las organizaciones juveniles estamos súper comprometidas, varias de nosotras. También pertenezco a una red de organizaciones juveniles a lo largo de todo Chile, se llama Multiplica, en alianza con las dos organizaciones de las que formo parte, Tremendas y Corporación Motum. Y realmente estamos comprometidos con movilizar jóvenes a que sean agentes de cambio, a que sean conscientes de su entorno, se interesen en las problemáticas que existen y en darles soluciones. Creo que ese compromiso está y es por eso que es tan importante ponerle ojo, ponerle atención a las organizaciones juveniles, que están haciendo un cambio bastante grande dentro de lo que es movilizar jóvenes para la construcción de un mundo mejor, de un país que sea un beneficio, que entregue beneficios a todos y que pueda como involucrar todas las problemáticas que a nosotros nos afectan y que también por las que también nos abanderamos como jóvenes, porque ciertas problemáticas que no nos afectan directamente, pero sí indirectamente, y aún así nos hacemos cargo de esas problemáticas. Y ahí estamos con las organizaciones juveniles siempre como trabajando y creo que hay que poner atención a nosotros como sociedad civil juvenil y también aquellas que no están legalmente institucionalizadas como fundaciones, corporaciones, sino que también son agrupaciones y asociaciones de jóvenes que están movilizando mucho el mundo joven y en pro de un mundo mejor, la construcción de un mundo mejor. Y como para mejorar también lo que había dicho antes de promover una cultura de colaboración intergeneracional, una cultura de colaboración intersectorial, le sumaría a lo que nos decía Gustavo, la interculturalidad. Creo que eso es importante, promover esa cultura de colaboración tanto en distintos sectores, con distintos contextos, tanto a nivel generacional, cultural y también sectorial. Creo que eso es importante. Excelente, Catalina. Muchas gracias. Marcela, ¿qué opinas? Reflexiones al cierre, desafíos que se te abren y se mantienen a los dirigentes sociales. Sí, creo que los desafíos consideraría que ya que viene este cambio de autoridad comunal, que son los alcaldes y concejales, creo que ahí es un punto importante que debemos considerar el rol que habíamos comentado antes desde el municipio. Ojalá que esta nueva etapa de los nuevos alcaldes y concejales consideren la colaboración de los dirigentes para poder que esta nueva administración sea más, más transparente, más igualitaria para todos, y el municipio tiene herramientas para llegar a más personas, a más lugares. Ellos conocen a cada vecino. Por lo tanto, yo creo que nos podemos poner a disposición los consejeros de la sociedad civil de los municipios para poder aportar en la formación ciudadana, en poder organizar también estos encuentros para poder discutir las necesidades partiendo de lo local, para poder llegar también a lo nacional, pensando en el bien común de los vecinos, de los ciudadanos, de los habitantes de este largo Chile. Creo que ¿cómo se dice? Mi colaboración sería esa, poniéndonos a disposición para poder, desde las bases, poder llegar a la mayor cantidad de personas, formando, educando, organizando para tener los insumos y poder ayudar a la sociedad en sí. Eso.
Muchísimas gracias, Marcela, y no me cabe duda, a través de la Asociación de Consejeros de la Sociedad Civil, en los desafíos que has asumido desde la región del Ñuble, que además es una región de reciente formación. Ahí tienes un escenario de trabajo y además una red de conexiones con dirigentes sociales y con ciudadanía en distintos lugares, así que mucho ánimo para todas esas tareas que se vienen de aquí a 2 años, por lo menos, ¿cierto? Vamos a estar discutiendo sobre este debate constituyente, estos temas. Peter, reflexiones al cierre, te planteé varios temas, hay una en particular de justicia abierta que se planteaba, si la quieres tomar también, que era un comentario en Facebook, y algunas reflexiones. Adelante. Muchas gracias, Violeta. Yo quisiera agradecer al panel, a Gustavo, a la Catalina y a Marcela, y a la Fundación, ¿cierto? Al Foro Constituyente, porque tuvimos hoy día una conversación política. Y esta es una conversación de la polis. Descubrimos también un tremendo desafío. El desafío, como decía la pregunta de Nejud, que es la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, que agrupa más de 5.000 funcionarios del Poder Judicial, y tiene que ver con el tránsito, el desafío de un Estado cerrado que hemos tenido hasta ahora, sigue siendo un Estado cerrado, monárquico, ¿cierto? Opaco, oscuro, a veces complejo, a veces confuso, hace un Estado abierto. Y digo Estado, es decir, con los 3 poderes del Estado, tanto el poder legislativo, el judicial, ¿cierto? Por eso hablamos de la justicia abierta, y el ejecutivo. Yo creo que ese es el gran desafío. Y esta idea de Estado abierto implica 3 principios fundamentales: la transparencia, la participación y la colaboración. Por eso que cuando hablamos de participación, la condición previa es la transparencia. Porque si no todos manejan toda la información, va a ser difícil que participen. Y más aún, si solo algunos son dueños del fuego, algunos manejan los datos estratégicamente relevantes, pueden manipular a aquellos que no manejan toda la información. Hay una obra hoy día que está en boga que se llama El capitalismo de la vigilancia, de una profesora emérito de la Universidad de Harvard, que tengo en mis manos, edición enero del 2021, de Shoshana Zuboff, que habla del capitalismo de la vigilancia, es decir, que aquellos que tienen los datos van a poder seguir tomando decisiones estratégicamente muy importantes. Por eso que no puede haber participación sin transparencia previa. Y solo a través de la participación podemos avanzar hacia la colaboración, a los espacios compartidos. Por eso que lo que dice Nejud y lo que se instaló en Costa Rica, lo que estamos avanzando en Chile, es hacia un Estado abierto. Y esta nueva constitución, desde la participación, debe comenzar a ingresar a una nueva etapa. Este no es el fin del camino, es el inicio de un nuevo camino. Y el nuevo camino es en clave de un gobierno abierto, de una constitución en lógica de gobierno abierto, pasar del paradigma del enemigo al paradigma de la colaboración y de la solidaridad. Porque, como dice Shoshana Zuboff en esta obra, dice que la confianza compartida es la única protección frente a la incertidumbre, y que la democracia, a través de la participación, debe ser capaz de domesticar el poder. Es decir, la participación es un elemento y permite que el fuego vuelva a la ciudadanía para generar espacios de bienestar común. Pero además tenemos la brecha digital, sigue existiendo. Hay un desafío pendiente con eso, porque los más pobres entre los pobres difícilmente van a poder participar si no tienen acceso a la información estratégica. Y frente a la pregunta que decía, ¿qué información es relevante? La que defina la sociedad civil, la que nosotros definamos que es relevante, no aquella que cree la autoridad que es relevante, porque es probable que esa información sea un mero acto de simulación y de participación meramente simbólica. Por eso que el gran desafío es este. El otro día fui a un lugar a tomarme, en pleno calor de Santiago, que Marcela está con 34 grados en Ñuble, y me fui a tomar un refresco. Y cuando pagué la cuenta, la señorita me dice, esta es la cuenta, me dice, cuentas claras conservan la amistad. ¿Qué frase más política? Es decir, si tenemos transparencia, cuentas claras, conservamos la amistad. ¿Y qué es la amistad? La justicia. Porque la justicia se construye desde la amistad cívica. Por lo tanto, cuentas claras conservan la amistad es una típica frase de gobernanza abierta. Está tan instalada en nosotros. Cuentas claras conservan la amistad. Si no hay transparencia, no hay amistad. Si no hay transparencia, no hay participación. Por eso que el gran desafío en este foro constituyente es este: volver a hablar de la polis,
porque como la hemos abandonado, otros la han tomado en nombre de la política y lo que hacen es justamente destruirla. Por eso es que tenemos hoy una bala de plata. Esta va a ser la primera constitución redactada desde la ciudadanía y por eso la ciudadanía tiene que tener toda la información, educarse, como decía la Catalina, participar en una democracia, en una participación que sea vinculante, como decía Marcela, y también integrar a aquellos que desean integrarse a nuestra comunidad, que son una cantidad importante de migrantes. Los migrantes formaron nuestra identidad nacional. Nosotros somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes. Por tanto, el desafío está instalado, Violeta. Yo agradezco a la universidad por este foro. Me encantó, el tiempo pasó volando. Insisto, hablar ya en clave de gobierno abierto, porque la participación debe ser entendida, al igual que la información, un derecho humano de cuarta generación, y no solamente un título para un discurso de una cuenta pública. Debe ser un derecho humano y debemos exigirlo en esa calidad. Muy de acuerdo con todas las reflexiones y tu intervención sin duda cierra, porque congrega gran parte de las intervenciones que aquí hemos dado en un tiempo que ha pasado volando, que también fue compartido con muchas personas a través de Facebook, ¿cierto? Y que agradecemos porque sin duda son temas que tenemos que seguir conversando, son transformaciones en términos humanos, en términos institucionales, en términos de paradigma, que esperamos se sigan dando y que sobre todo esperamos queden materializadas en la Carta Constitucional que en este periodo se va a comenzar a redactar y como bien se decía, lo importante no solo es informarnos, sino estar atentos a la discusión. Además, fíjense que todo el debate constitucional no solo va a ser un espacio para discutir sobre participación ciudadana, sino que va a ser una prueba en la cual es necesario promover mecanismos de participación ciudadana, ¿no? O sea, que el debate no se concentre todo en Santiago, que no se concentre todos los constituyentes. Entonces, la reflexión que hacemos desde este foro a quienes están postulando a constituyente es que efectivamente la participación ciudadana debe ser tomada en serio, no solo como fondo de un tema a discutir, sino como un procedimiento, como una práctica que se debe mantener, ¿no? Como una práctica que debe respetar, como bien decían, la diversidad, la paridad, ¿no? Y la creación de mecanismos que permitan, por ejemplo, la transparencia. Queremos conocer las discusiones que se van a dar en el debate constituyente, queremos incidir en esas discusiones, esperamos efectivamente que los constituyentes busquen mecanismos o construyan dinámicas en las cuales la ciudadanía, estos cabildos que decía cierto Peter como metáforas, se sigan conformando y tengamos posibilidad de hacer llegar nuestras visiones diversas, heterogéneas, legítimas desde esa diversidad, a quienes van a tener la responsabilidad de participar en la construcción de esta Carta Constitucional. Y el primer desafío también y tarea de ver, diríamos, de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que somos, es informarnos sobre quiénes van a postular como constituyente para, en el momento que corresponda, ejercer nuestro derecho a voto y elegirlos como nuestros representantes. Así que es una tremenda invitación. Cerramos con esa reflexión este panel, invitando a cada uno, ¿cierto? Y cada una de los ciudadanos y ciudadanas que han seguido esta reflexión, a seguir interesados, a seguir reflexionando. Les quiero recordar que esta actividad la hemos desarrollado en el marco de las acciones que Foro Constituyente UDEC ha impulsado en la Escuela de Verano. Foro Constituyente es un espacio de participación que contempla una mesa de trabajo interdisciplinaria que coordina la profesora Jimena Goché, quien tuvo la gentileza de acompañarnos a la inauguración de este evento, y lo que buscamos es justamente promover discusión y reflexión en torno a temas que creemos son interesantes para estos procesos que están hoy día vigentes en el país y que van a marcar además nuestro futuro. Quisiera dejarles invitados a las próximas actividades de Foro Constituyente. Mañana continuamos con una reflexión muy interesante sobre medio ambiente y sostenibilidad a través de este mismo canal de Facebook Live a las 7 de la tarde. El 19 de enero decía Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El día 20 de enero, Interculturalidad en el Nuevo Orden Constitucional. El día 21 de enero, Integración de Derechos Sexuales y Reproductivos y Nueva Constitución. Como decía Jimena también,
nos antecedieron reflexiones sobre el tema de la ciencia, sobre el rol de los medios de comunicación, y siguen todavía más discusiones que esperamos seguir desarrollando a través de este trabajo de Foro Constituyente UDEC. Así que muchas gracias por acompañarnos, les aplaudo y los abrazos virtuales que se envían en estas épocas de ciber, cierto, relaciones, pero estoy segura que vamos a tener espacios para seguir encontrándonos. Así que muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado en esta sala de Zoom y a quienes nos han seguido a través de Facebook Live. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, Violeta y mis compañeros.